la sala del trono de Ateran resplandecía con la arrogancia propia del poder ancestral. Techos abovedados que se perdían en las sombras. Paredes con incrustaciones de metales preciosos que capturaban y reflejaban la luz en patrones demasiado complejos para ser accidentales. Y en el centro, el trono mismo, tallado en una sola pieza de piedra cristalina que parecía contener galaxias enteras en su interior. La reina Sarapene se sentaba en ese trono con la postura de quien había olvidado lo que significaba inclinarse, tan perfecta que parecía arquitectónica, y contemplaba su corte vacía con ojos que reflejaban el cansancio de siglos. El banquete había terminado hacía horas, sus consejeros y cortesanos habían sido despedidos a sus aposentos y ahora se encontraba sola en la vasta cámara, con solo espejos como compañía. Docenas de ellos, colocados en ángulos calculados por toda la sala, cada uno reflejando su imagen desde una perspectiva diferente, como si el arquitecto hubiera decidido que un solo monarca no era suficiente. Sarapene se levantó lentamente, sus ropas ceremoniales, capas de gasa y luz estelar tejidas en algo entre tela y energía, ondeando tras ella mientras se acercaba al espejo más cercano. Estudió su reflejo con la fría indiferencia de un tasador que evalúa mercancía, los afilados pómulos que habían sido calificados de regios, los ojos como obsidiana pulida que habían sido calificados de penetrantes, las orejas puntiagudas que se curvaban hacia atrás desde su cráneo en elegantes arcos. Su único rasgo visible de alteridad para la percepción humana. Todo en su rostro había sido alabado, catalogado, inmortalizado en el arte a través de 1000 mundos. Pero, ¿era bello, o era simplemente intimidante? ¿Acaso alguien la había mirado y visto belleza, o solo veían poder envuelto en carne, su majestad, la voz de su jefe de guardia, quien interrumpió su contemplación? El diplomático humano ha llegado como se solicitó. ¿Le hago pasar? Sarapene se apartó del espejo y una parte de ella lamentó ese impulso. Esta convocatoria nocturna, fruto de demasiado vino y demasiadas preguntas que no podía responder sola, la invadió. Pero se había comprometido con este plan, y Queens no vaciló. Sí, envíenlo. El pupilo de Elia entró en la sala del trono con la postura cautelosa de quien había aprendido a desenvolverse en espacios diseñados para intimidar. Tenía 42 años estándar, joven para su especie, de mediana edad para la suya, con canas entremezcladas en su cabello oscuro y ojos que sugerían que había visto lo suficiente como para comprender el peso de la observación. Vestía la ropa sencilla pero bien confeccionada de un diplomático fuera de servicio y, notablemente, no llevaba ningún dispositivo digital, solo un viejo cuaderno de cuero bajo el brazo. Un hombre analógico en la era digital, le habían dicho, un observador que prefería registrar con su propia mano antes que confiar en las máquinas. Majestad, dijo haciendo una reverencia, un gesto respetuoso pero no servil. He venido tan pronto como me lo ha permitido su convocatoria, ¿en qué puedo servirle? Sarapene descendió de su trono, cada paso medido, y se acercó hasta que solo unos pocos metros lo separaban. De cerca, pudo ver el cansancio alrededor de sus ojos. Probablemente estaba durmiendo cuando sus guardias lo encontraron. Un destello de culpa la invadió, pero lo reprimió. Las reinas no se disculpaban por las molestias. ¿Estudias culturas? Sí. Sociedades humanas, tradiciones alienígenas, la antropología de la civilización. Esa es mi especialidad. Sí. Aunque tengo curiosidad por saber qué motivó esta pregunta. Miró un cronómetro de pared, 3 horas pasada la medianoche. Quiero que me expliques algo. Lo rodeó lentamente y él tuvo la delicadeza de no volverse y seguir sus movimientos, manteniendo la vista al frente. La belleza, tu especie tiene conceptos tan elaborados a su alrededor. Industrias enteras dedicadas a su búsqueda, una filosofía interminable sobre su naturaleza. Dime, ¿quién es bello para ti, humano? La pregunta lo sobresaltó claramente. Ella arqueó las cejas y él se giró para mirarla directamente. Esa es una pregunta inusual para una consulta diplomática, Majestad. Sin embargo, la haré, detuvo su recorrido, plantándose ante él con todo el peso de su autoridad. Ha viajado por docenas de mundos, ha observado innumerables especies. ¿Debe haber formado opiniones sobre la belleza que la define? ¿Es simplemente simetría física, marcadores biológicos de salud, o es algo más abstracto, más conceptual? Hizo una pausa, y cuando volvió a hablar, su voz tenía un tono que podría haber sido vulnerabilidad si se lo hubiera permitido. ¿Podría alguien como yo, ajena a su especie, diferente en forma y naturaleza, ser considerada bella según los estándares humanos?
Elas guardó silencio durante un largo rato, sus ojos estudiando su rostro con una intensidad que la hizo querer apartar la mirada. Sostuvo su mirada, negándose a parpadear primero, y vio algo cambiar en su expresión, tal vez reconocimiento o comprensión de algo subyacente a la pregunta. La belleza es compleja, dijo finalmente, con voz pensativa. Entre los humanos, las definiciones varían enormemente. ¿Cuál? Lo que una cultura considera bello, otra podría encontrarlo extraño o incluso perturbador. Algunos valoran la simetría, otros encuentran belleza en rasgos inusuales. Algunas culturas aprecian marcadores físicos, altura, complexión, rasgos faciales específicos, otras encuentran belleza en el comportamiento, en cómo alguien se mueve, habla o piensa. Él sacó su diario y lo abrió por una página llena de letra densa. He documentado más de 300 cánones de belleza distintos solo en las sociedades humanas, la única constante es la inconsistencia. Estás evadiendo mi pregunta. Sarapené se acercó y Elías se mantuvo firme admirablemente. No te pido teoría académica. Te pregunto, pupilo de Elia, mírame. Mírame de verdad y dime con sinceridad. Soy bello. El silencio que siguió se sintió tan denso que parecía tener peso. Elas no apartó la mirada, pero su expresión había cambiado a algo que ella no pudo descifrar. No era deseo, no repulsión, sino algo más complejo. ¿Por qué importa lo que yo piense? Porque he vivido 3 siglos, y en todo ese tiempo, nadie me lo ha dicho. Su voz se quebró al admitirlo, y se odió por ello. Me llaman magnífica. Me llaman gloriosa. Dicen que soy impresionante e inspiradora, pero hermosa. Esa palabra parece reservada para cosas más suaves, más gentiles, menos peligrosas, y necesito saber, ¿podría poseer la belleza alguna vez, o soy demasiado como soy para ser vista así? Ella cerró su diario lentamente, con movimientos deliberados. Cuando habló, su voz era tan suave que le oprimió el pecho. Majestad, para responder a esa pregunta con sinceridad, necesitaría conocerla. No su título, no sus logros, no su reputación. Usted, la persona bajo la corona. Y sospecho que a muy pocas personas se les ha permitido ver eso. Sarapené sintió algo peligroso agitarse en su pecho. Quizás esperanza, o el traicionero comienzo de la confianza. ¿Qué propone? Dame 3 días, déjame observarte. No en calidad de funcionaria, no desempeñando el papel de reina, simplemente existiendo. ¿Cómo te mueves por el mundo cuando crees que nadie te observa? Tus decisiones, tus hábitos, esos pequeños momentos que probablemente piensas que no importan. La miró a los ojos con una audacia sorprendente. Entonces responderé a tu pregunta con sinceridad y completamente, pero no puedo evaluar la belleza basándome únicamente en la apariencia. Eso sería un flaco favor para ambos. Era algo sin precedentes. Nadie le ponía condiciones a una reina. Nadie le pedía su tiempo, acceso a sus momentos privados, el privilegio de observarla. Debería negarse, debería despedirlo con palabras cortantes y volver a sus espejos y sus reflejos silenciosos e inmutables. Pero en lugar de eso, se oyó decir, 3 días, me acompañarás en mis funciones. Observa como quieras, pero no de ella. Se acercó lo suficiente como para que él tuviera que inclinar ligeramente la cabeza hacia atrás para mantener el contacto visual. Si al cabo de 3 días tu respuesta no es del todo sincera, lo sabré y habrá consecuencias. No esperaba otra cosa, Majestad. Una leve sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. Aunque debo advertirte que mi sinceridad no siempre es cómoda. Tengo la tendencia a ver cosas que la gente prefiere ocultar. Bien. Se dio la vuelta y regresó a su trono, repentinamente agotada por el peso de esta conversación, por esta vulnerabilidad sin precedentes. Mañana al amanecer, preséntate en la sala del consejo. Tu observación comenzará entonces. A tu orden, Elías se inclinó de nuevo, y esta vez, al enderezarse, había algo en sus ojos que antes no había visto, curiosidad, sí, pero también una especie de cautelosa compasión que la hizo sentir a la vez observada y aterrorizada. ¿Puedo preguntarte algo antes de irme? Puedes preguntar, quizás no responda. ¿Por qué ahora? Después de 3 siglos, ¿por qué de repente necesitas saber si eres hermosa? Sarapené lo miró desde el otro lado del vasto salón del trono. Este humano que, de alguna manera, había logrado que admitiera algo que apenas se había reconocido a sí misma. Porque estoy cansada, dijo simplemente.
Cansada de espejos que solo muestran la superficie. Cansada de halagos que se sienten como miedo disfrazado. Cansada de preguntarme si alguien me miraría, solo a mí. Despojada de corona, poder y legado, y encontraría algo digno de ver. Hizo una pausa. Buenas noches, pupila de Elia. Intenta dormir. Mañana será revelador. Él se fue y ella se quedó sola de nuevo con sus espejos y sus infinitos reflejos, pero ahora, al mirarlos, vio algo diferente. No solo una reina, sino una pregunta. Y por primera vez en siglos, sintió algo que podría haber sido la anticipación de una respuesta que no podía predecir ni controlar: 3 días. Le daría 3 días para observar, estudiar, formarse un juicio. Y entonces sabría finalmente si la belleza era algo que podía existir bajo una corona, o si había tenido razón desde el principio, que majestad y belleza eran mutuamente excluyentes, y que había cambiado una por la otra hacía mucho tiempo sin siquiera darse cuenta del precio. El amanecer llegó con la suave insistencia de la inevitabilidad, pintando el cielo de Aán con tonos púrpura y oro que ningún amanecer humano podría igualar. Elia estaba de pie en la cámara del consejo tal como se le había indicado, con su diario listo, observaba cómo entraba la reina Sarapene, flanqueada por consejeros cuyos rostros mostraban sorpresa ante su presencia, pero que eran lo suficientemente sabios como para no cuestionarla. Hoy vestía túnicas más sencillas, aunque la sencillez era relativa cuando se trataba de prendas tejidas con materiales que no existían en su mundo natal, y su corona era más pequeña, más funcional que ceremonial. El primer día lo pasó observándola en su calidad oficial, y lo que ella vio desafió todas las suposiciones que pudiera haber hecho. La sala del trono se llenó de peticionarios, ciudadanos con quejas, nobles con propuestas, funcionarios con informes, y Sarapene se dirigió a cada uno con la misma intensa concentración. No se limitaba a escuchar. Interrogaba, cuestionaba, exigía pruebas y razonamientos hasta que la verdad emergía de cualquier capa de cortesía u ocultamiento que la envolviera. Un caso en particular captó la atención de Elia. Un campesino del territorio exterior estaba de pie ante el trono, con la ropa polvorienta y gastada, claramente incómodo en la grandeza de la cámara. Presentaba una queja contra Lord Ravesh, un poderoso noble que controlaba vastas tierras agrícolas y, al parecer, se había apropiado de los derechos de agua de los campesinos mediante maniobras legales que, si bien eran técnicamente legítimas, eran moralmente cuestionables. Lord Ravish estaba a la derecha del campesino, resplandeciente con telas costosas, irradiando confianza en cada gesto. Cuando habló, sus palabras eran fluidas, perfectamente elaboradas para presentarse como un astuto hombre de negocios que simplemente seguía la ley establecida. El granjero, en cambio, tartamudeaba, intimidado por el entorno y por el oponente. Sarapene escuchó ambas presentaciones sin mostrar reacción alguna, luego se inclinó hacia adelante, clavando la mirada en Lord Ravesh con una intensidad que hizo flaquear la confianza del noble. La ley dice que se pueden adquirir derechos de agua mediante compra o negociación, negoció con este granjero. La negociación se daba por descontada por las condiciones del mercado. Majestad. Eso no es lo que pregunté. Su voz era cortante como un diamante. ¿Habló directamente con él? Ofrezca condiciones. Dele la oportunidad de hacer una contraoferta. La vacilación de Ravish fue respuesta suficiente, el juicio de Sarapene fue rápido e inequívoco. Los derechos de agua serían devueltos al granjero, y Ravish pagaría una compensación por las cosechas perdidas, además de una multa que hizo palidecer al noble. Cuando el granjero se marchó, con lágrimas de alivio visibles en su rostro curtido, Elas vio la expresión de Sarapene, no de satisfacción por haber ganado la confrontación, sino de cansancio ante la necesidad de la misma. Durante un receso, se acercó a ella en la pequeña antecámara reservada para el ocupante del trono. Ella estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia su ciudad, y no se volvió cuando él entró. Gobernaste contra los poderosos a favor de los débiles, observó Elas, escribiendo en su diario. Eso debe complicar la gobernanza, la justicia no es complicada. La política sí lo es. Finalmente, ella se volvió para mirarlo. Él. Estás registrando tus observaciones. ¿Qué has escrito hasta ahora? Que escuchas más de lo que hablas. Que tus preguntas no están diseñadas para demostrar tu conocimiento, sino para revelar la verdad, que cuando emitiste tu juicio, no buscabas aplausos. Buscabas la justicia. Hizo una pausa y parecías más agotada después de tomar una decisión justa que antes de que comenzara el caso.
Algo cruzó fugazmente su rostro, tal vez sorprendida de haber sido interpretada con tanta precisión. La carga del juicio reside en que no puedes escapar de las consecuencias. Ravish tiene gran influencia gracias a sus aliados en el Senado. Esa decisión me perjudicará políticamente. Pero la alternativa le habría costado a ese granjero su sustento, el futuro de su familia. Las matemáticas no son difíciles. Sin embargo, muchos gobernantes hacen cálculos diferentes. Entonces son cobardes o necios. Se alejó de la ventana, y sus ropas produjeron suaves sonidos de movimiento. O tal vez no se desvelan imaginando los rostros de cada persona afectada por sus decisiones. Tal vez eso sería más fácil. Pero no logro aprender esa habilidad en particular. Al segundo día, Sarapene lo sorprendió despidiendo a su séquito y conduciéndolo a los jardines del palacio, un extenso santuario que se extendía a lo largo de lo que debían ser hectáreas. El jardín estaba repleto de plantas de todo el imperio, algunas especies le resultaban familiares a Elas por sus viajes, otras eran completamente desconocidas, sus formas desafiaban incluso las categorías botánicas que él comprendía. Pero todas ellas estaban meticulosamente cuidadas, y él observaba cómo Sarapene se movía entre ellas con la familiaridad de quien lleva mucho tiempo practicando. Se detuvo ante una enredadera florida cuyos capullos se abrían y cerraban al menor movimiento, sus pétalos cambiando de color. Extendió la mano y tocó la planta con una delicadeza que parecía incongruente con la severa autoridad de la sala del trono de ayer. Esto es de Kelrat 4. Traje las semillas yo misma hace 40 años. Todos me decían que no sobreviviría en nuestro clima, que estaba malgastando tiempo y recursos en curiosidades botánicas. Pero ajusté la composición del suelo, modifiqué las condiciones del invernadero y, finalmente, la flor respondió a su tacto, abriendo por completo, sus colores adquiriendo una suave luminiscencia. Al final, se adaptó. Hiciste esto personalmente, dijo Elia, tomando notas. Captando no solo la información, sino también la forma en que su voz se había suavizado, el cuidado visible en cada movimiento, con todo lo demás exigiendo tu atención. Antes de ser reina, quería ser botánica. Imaginaba dedicarme a documentar especies de plantas, comprender ecosistemas, contribuir al conocimiento científico. Se dirigió a otra planta, esta parecida a un helecho terrestre, pero con frondas que parecían seguir las fuentes de luz de forma independiente. Pero el deber no se preocupa por los deseos personales. Cuando mi predecesor murió y la sucesión recayó sobre mí, la acepté porque eso es lo que se hace. No puedes elegir tus talentos ni tus obligaciones. Simplemente intentas honrarlos lo mejor que puedas. ¿Te arrepientes? La pregunta era atrevida, quizás demasiado atrevida, pero Elas nunca había sido bueno para la evasión diplomática cuando la curiosidad genuina lo asaltaba. Sarapene estuvo en silencio durante tanto tiempo que pensó que tal vez no respondería. Se habían adentrado más en el jardín, llegando a un pequeño pabellón rodeado de árboles en flor cuyas flores liberó polen que brillaba como polvo de oro a la luz. Finalmente, habló, su voz apenas un susurro cada día. Pero el arrepentimiento es un lujo que no me puedo permitir. Millones de vidas dependen de mis decisiones. Su seguridad alimentaria, su seguridad, su futuro, todo depende de mi capacidad de liderazgo. Así que cuido mi jardín en momentos robados y finjo que eso basta. El tercer día comenzó de nuevo en la sala del consejo, pero esta vez Sarapene dio por terminados los asuntos oficiales y condujo a Elas a una parte del palacio que no había visto, el ala médica. Era más grande de lo que había esperado, claramente equipada con tecnología avanzada y llena de pacientes. Muchos vestían uniformes militares con diversas heridas, y los implantes traductores de Elas tenían dificultades con algunos de los términos médicos que se estaban usando. Sarapene se movía por la sala con determinación, deteniéndose en cada cama, hablando con cada soldado personalmente. Sabía los nombres, preguntaba por sus familias, recordaba detalles de conversaciones anteriores. Un joven soldado, apenas un muchacho. Según Elia, yacía en una cama con graves heridas, con los ojos desorbitados por el miedo, intentando ocultarlo tras un estoicismo militar. La reina se sentó al borde de la cama sin ceremonias, extendiendo la mano para posarla sobre su frente. El comandante Price me informa que usted mantuvo la posición sur durante 6 horas contra una fuerza abrumadora, que su escuadrón sobrevivió gracias a su decisión de resistir cuando la retirada era posible. Yo solo cumplía con mi deber, Majestad. La voz del soldado tembló. No, el deber es lo mínimo.
Usted demostró valentía. Creatividad bajo presión. El tipo de pensamiento que te convertirás en un excelente oficial si eliges ese camino. Se inclinó más cerca y Elia vio algo que no había presenciado antes, lágrimas acumulándose en el rabillo de sus ojos, contenidas con lo que debió ser un esfuerzo tremendo. Eres valiente. Más valiente de lo que yo fui a tu edad, más valiente de lo que soy ahora, y jamás olvidaré lo que sacrificaste por nuestra gente. Jamás. El miedo del soldado se disolvió en algo más. Orgullo mezclado con alivio. La expresión particular de alguien que necesitaba oír que su dolor importaba. Sarapene permaneció con él varios minutos más, hablando de sus planes tras la recuperación, de su familia esperándolo, de todo aquello que lo hiciera sentir algo más que una simple estadística de bajas. Cuando finalmente se levantó y continuó recorriendo la sala, Elas la siguió en silencio. Solo cuando terminaron, solo cuando cada paciente había sido atendido, cada mano sostenida, cada palabra de consuelo ofrecida, Sarapene se permitió apoyarse contra una pared. Su postura perfecta finalmente se quebró, y aquellas lágrimas cuidadosamente contenidas ahora recorrían su rostro. «Estás escribiendo», dijo ella sin mirarlo. «Puedo oír cómo se mueve tu pluma. Qué profunda observación estás plasmando sobre la reina que llora a los soldados caídos». «Esa magnitud de compasión es casi imposible», dijo ella en voz baja, sin dejar de escribir. «Que la mayoría de los líderes desarrollan distancia como autoprotección. Que aparentemente nunca aprendiste esa habilidad y te está destruyendo poco a poco, paciente por paciente, y que aún así lo hace siempre. Porque la alternativa, no preocuparse, no recordar, no sentir el peso de cada sacrificio, es peor que el dolor de preocuparse demasiado». Sarapene se giró para mirarlo, y su rostro estaba crudo de una manera que la hacía parecer simultáneamente más vulnerable y más humana que cualquier otra expresión que él hubiera presenciado. «Los 3 días han terminado. Me has observado en juicio, en búsqueda privada, siendo testigo del costo de las decisiones que tomo. Así que dime, pupila de Elia. ¿Soy hermosa, o soy solo lo que todos dicen, magnífica, gloriosa, inspiradora, pero nunca algo tan simple o humano como bella?» «Estoy listo para responder», dijo Elia, cerrando su diario. «Pero necesito que estés listo para escucharlo porque mi respuesta no es la que esperas. Entonces deja de postergarlo y habla». Pero estaban solos en un pasillo contiguo al ala médica, de pie bajo luces artificiales diseñadas para imitar la luz natural del sol, y el momento se sentía suspendido de alguna manera, frágil y crucial a la vez. Elas respiró hondo, la miró a los ojos y comenzó el discurso más importante de su carrera diplomática. Elas eligió sus palabras como un artesano selecciona los materiales con cuidado, con precisión, con la conciencia de que una vez aplicados, darían forma a algo permanente. No se acercó a Sarapene, respetando el espacio que ella había creado. Pero su voz resonó con claridad en el silencioso pasillo, cada sílaba medida. Hay una frase en la filosofía humana: la belleza está en el ojo del que mira. A menudo se malinterpreta como relativismo, la idea de que nada es objetivamente bello, que todo juicio estético es puramente subjetivo. Hizo una pausa, ordenando sus ideas. Pero creo que significa algo más profundo, significa que la belleza requiere una relación entre el observador y lo observado. No es una propiedad que se posee o no se posee. Es algo que emerge en el espacio entre ambos. Ver y ser vista. La expresión de Sarapene permaneció cuidadosamente neutral, pero sus manos se habían apretado en puños a sus costados, la tensión visible en cada línea de su cuerpo. Continúa. Cuando te vi por primera vez, hace 3 noches, percibí tus rasgos físicos, las características típicas de tu especie, orejas puntiagudas, estructura facial angulosa, la forma particular en que tus ojos captan la luz. Pero esa percepción no me dijo nada significativo. Eran solo datos, como catalogar la altura de un edificio o el color de una pared. Elas abrió su diario, pero esta vez no escribió, en cambio, miró lo que ya había anotado. Luego te observé en tu trono. Un señor adinerado estaba de pie ante ti, confiado en su poder, un poder del que solo había leído en textos de ética. La belleza del coraje, la belleza de alguien dispuesto a asumir un costo personal para hacer lo correcto. La mandíbula de Sarapene se tensó. Pero ella no dijo nada, escuchando con una intensidad que hizo que él se sintiera a la vez vulnerable y obligado a continuar. En tu jardín, te vi tocar una enredadera florida con tanta delicadeza.
Hablaste de sueños abandonados, de querer ser botánica antes de que el deber te reclamara. Y en ese tierno toque, en el cuidado que pusiste en ayudar a una planta foránea a adaptarse a una tierra extraña, vi otra dimensión de belleza. Su voz se suavizó. La belleza de la compasión silenciosa. La belleza de nutrir algo simplemente porque merece existir, no porque alguien te vaya a alabar por ello. Has pasado décadas cuidando ese jardín en momentos robados. Y cada planta allí representa un pequeño acto de rebeldía contra la idea de que solo debes ser lo que tu corona exige. Eso es hermoso. No las flores en sí, sino tu negativa a dejar que el deber borrara por completo a la persona que podrías haber sido. Una lágrima rodó por el rostro de Sarapene, aunque su expresión permaneció serena. No lo limpió, no lo reconoció, pero ella lo vio de todos modos. Y luego, en la sala médica, tuvo que hacer una pausa, con la garganta inesperadamente llena de emoción. Te vi sentada con un chico aterrorizado vestido con uniforme militar. Te vi recordar su nombre, su escuadrón, su sacrificio. Te vi reprimir las lágrimas porque pensabas que mostrarlas lo abrumaría con tu dolor. Y cuando finalmente saliste de esa sala, cuando creías estar sola, te vi llorar. No upetí, no por las complicaciones políticas que representan esas heridas, sino por ellos. Por cada persona cuyo dolor habías presenciado y no podías aliviar. Ella cerró su diario por completo, centrando toda su atención en ella. En esas lágrimas, en tu absoluta incapacidad para desarrollar la insensibilidad que facilitaría el liderazgo, vi la belleza más profunda de todas. La belleza de negarse a hacer lo que el mundo exige. La belleza de permanecer lo suficientemente vulnerable como para quebrarse con el sufrimiento ajeno, incluso cuando la insensibilidad sería mucho más sencilla. La respiración de Sarapene se había vuelto irregular, su perfecta compostura se resquebrajaba. Estás describiendo rasgos de carácter, decisiones, no belleza. La belleza, es exactamente lo que estoy describiendo, interrumpió Elas con suavidad. Tu especie, la mía, todas las culturas inteligentes que he estudiado. Todos buscamos lo mismo. Cuando buscamos la belleza, buscamos la verdad expresada visiblemente, la naturaleza interna de algo que se manifiesta. Cuando los humanos decimos que una puesta de sol es hermosa, no solo respondemos a las longitudes de onda de la luz. Respondemos a la verdad de la transición, de los finales y los comienzos, de la certeza de que todo cambia. Cuando decimos que la música es hermosa, respondemos a la verdad sobre la armonía, sobre patrones que se sienten bien porque reflejan un orden esencial que intuimos pero que no podemos articular, pero dio un paso más cerca, aunque manteniendo una distancia respetuosa. Así que cuando me preguntas si eres hermosa, en realidad me preguntas si la verdad de quién eres, cuando se hace visible a través de tus acciones, tus decisiones, tus momentos de vulnerabilidad, resuena con algo esencial. Y mi respuesta es sí, rotundamente sí. Pero no por tus rasgos físicos, aunque son impactantes por sí mismos, eres hermosa porque eres justa cuando la injusticia sería más fácil. Eres hermosa porque eres compasiva cuando la dureza sería más segura. Eres hermosa porque sientes profundamente en un rol que recompensa la distancia emocional. Eres hermosa porque aún eres capaz de querer ser botánica después de 3 siglos de ser reina. Eres hermosa porque te niegas, a pesar de toda presión, toda expectativa, todo argumento razonable para la autoprotección, a dejar de ser humana. No soy humana, susurró Sarapene. No, pero la humanidad en el sentido filosófico. La capacidad de empatía, de razonamiento moral, de elegir preocuparse cuando no hacerlo sería mucho más fácil. Eso trasciende las especies. Y tú la posees en abrumadora abundancia. Eso es lo que te hace hermosa. No a pesar de ser reina, no por ser reina, sino porque de alguna manera has permanecido tú misma bajo la corona. Porque cuando te miro, no solo veo poder, autoridad o una magnífica alteridad. Veo a alguien que está sola, agotada, valiente, obstinada, desconsolada y esperanzada a la vez. Ver a alguien real, y no hay belleza más profunda que la auténtica personalidad, pero el silencio que siguió se sintió sagrado, frágil como el cristal hilado. Sarapene permaneció inmóvil, con lágrimas que ahora corrían libremente por su rostro, y él las esperó, dándole espacio para asimilar, rechazar o responder según necesitara. Nadie jamás, su voz se quebró. Lo intentó de nuevo. En 300 años, nadie jamás me ha hablado así, me ha visto así. Me han alabado por mis victorias, me han temido por mi poder, me han respetado por mi sabiduría, pero tú, lo miró,
y los muros que él la había visto mantener con tanta disciplina se habían derrumbado por completo. Me ves a mí, a la verdadera yo, no al papel que interpreto ni a la reputación que he construido. Ves a la persona que casi había olvidado que existía. Es imposible no verla, dijo Elia simplemente. Una vez que sabes mirar, Sarapenia cortó la distancia entre ellos en 3 pasos, antes de que Elas pudiera procesar el movimiento. Sus manos estaban sobre su rostro, y lo besaba, desesperada, agradecida y aterrada a la vez. No era un beso suave ni tentativo. Era como el de una persona que se ahoga buscando aire. Una vida entera de aislamiento encontrando un alivio repentino. Elia le devolvió el beso con igual intensidad, su diario olvidado cayó al suelo, sus manos encontraron su cintura y la atrajeron hacia sí porque este momento exigía una presencia total, una honestidad absoluta en respuesta a su vulnerabilidad. Se separaron después de un tiempo que pareció a la vez interminable e insuficiente, ambos respirando con dificultad, con las frentes juntas. Las manos de Sarapene permanecieron sobre su rostro, temblando ligeramente, y él sintió las lágrimas, ¿de ella o de él? No estaba seguro, humedeciendo sus mejillas. No sé cómo hacer esto, susurró ella. Como ser una reina y también ser esto, sea lo que sea. Entonces lo descubriremos juntos, respondió Elas, trazando con infinito cuidado la línea de su mandíbula con el pulgar. Sin presión para definiciones, sin expectativas sobre en qué se convertirá esto, solo honestidad sobre lo que es ahora. 2 personas que se ven claramente y eligen no apartar la mirada. Eso es aterrador. Absolutamente. Pero me preguntaste si eras hermosa y te respondí con total sinceridad. Ahora te toca decidir qué hacer con esa respuesta. Sin obligaciones, sin suposiciones. Tu elección siempre. Sarapene retrocedió un poco, sus ojos escudriñando su rostro como si intentara memorizarlo o quizás buscando algún indicio de engaño o segunda intención. Lo que fuera que encontrara pareció satisfacerla, porque su expresión se suavizó en algo que él no había visto antes, no la máscara de la reina, no la cautelosa fachada pública, sino algo espontáneo y genuino. Quédate, dijo, no como una diplomática en misión, mientras buscaba las palabras. Como alguien que me ve, como alguien para quien no tengo que fingir, no sé cómo se llamaría oficialmente ese puesto, y no me importa. Solo quédate. ¿Cuánto tiempo? Mientras quieras. Mientras no decepcione a la persona que crees ver. Elia sonrió con una sonrisa cálida y segura, no podrías decepcionarme ni aunque lo intentaras. No me enamoré de una versión idealizada. Sarapene. Me enamoré de la persona real, con sus efectos, su cansancio, sus lágrimas y todo. Esa persona no decepciona. Inspira, se besaron de nuevo, más despacio esta vez, con un beso exploratorio en lugar de uno desesperado. Y en el silencioso pasillo de un palacio construido para intimidar, comenzaron el incipiente proceso de convertirse en algo que ninguno de los dos había esperado. 2 personas que eligen la vulnerabilidad cuando la armadura sería mucho más segura, que eligen la conexión cuando el aislamiento era mucho más sencillo. Y cuando finalmente se separaron para abordar cuestiones prácticas, donde se alojaría, cómo explicar su presencia continua, qué protocolos debían ajustarse, Elas recogió su diario caído y anotó una última cosa. La belleza no es algo que se encuentra. Es algo que se reconoce, y habiéndola reconocido en Sarapene, ahora entiendo por qué los filósofos han pasado milenios intentando definirla y fracasando siempre. Hay cosas que son demasiado ciertas para expresarlas con palabras. Hay cosas que solo pueden ser presenciadas, sentidas y honradas con la presencia. La mañana después del beso, Sarapene se encontraba sola en sus aposentos, mirando su reflejo en los mismos espejos que habían dado pie a todo aquel viaje. Pero ahora todo se veía diferente. El rostro era idéntico. Los mismos rasgos afilados, las mismas orejas puntiagudas, los mismos ojos que contenían siglos. Pero la expresión había cambiado. Ahora había dulzura, vulnerabilidad visible en la comisura de sus labios, la leve incertidumbre en su mirada. Se miró, se dio cuenta, con una mezcla de asombro y terror, como alguien que se había permitido tener esperanza. Unos golpes en la puerta interrumpieron su contemplación. Adelante. Elia entró con 2 tazas de algo que olía a café, pero al estilo Atera. Era evidente que llevaba horas despierto, su ropa ya mostraba el ligero cansancio de una mañana productiva y llevaba su diario bajo el brazo. Pensé que podrías necesitarlo. Tú. Mi asesor, Keyen,
Me dijo que sueles saltarte el desayuno cuando estás procesando algo difícil. Me ofreció una taza, así que supongo que hoy es uno de esos días. Sarapene aceptó la taza, rozándose los dedos al instante, y ese pequeño contacto le produjo una calidez en el pecho que nada tenía que ver con la temperatura de la bebida. Estoy en mi habitación privada, mirándome al espejo como una adolescente vanidosa, así que sí, procesar algo difícil parece una descripción acertada. Dio un sorbo a la bebida, perfectamente preparada, lo que sugería que él se había tomado el tiempo de conocer sus preferencias. Anoche fue algo sin precedentes, arrepentimientos, terror, que es diferente. Se acercó a la ventana que daba a sus jardines, la luz de la mañana lo pintaba todo de un suave dorado. He construido toda mi existencia sobre el control, sobre saber exactamente quién soy y qué necesito, y ahora vienes tú y sugieres que aquello que más he temido, que me vean como realmente soy, es de alguna manera valioso en lugar de catastrófico. Se giró para mirarlo. Eso no es algo que pueda integrar fácilmente en 300 años de cuidadosa construcción personal. Ella dejó su taza y se acercó lentamente, dándole espacio para retirarse si lo necesitaba. No te pido que desmanteles nada. Tu fuerza, tu autoridad, tu capacidad. Todo eso es real y esencial para quien eres. Solo sugiero que tal vez no sean las únicas cosas que te permite ser. Que puedes ser una reina y también alguien que cultiva un jardín, llora y desea cosas para sí misma de vez en cuando, pero desear cosas es peligroso. La confesión salió en voz baja, casi como un confesionario. Cada vez que he deseado algo, la aprobación de mis padres, la guía de mis predecesores, una conexión significativa con mis asesores, me lo han arrebatado o se ha demostrado que era imposible. Así que dejé de desear. Era más seguro, más sencillo. Y ahora estás aquí diciéndome que soy hermosa precisamente porque he mantenido el deseo bajo todo lo demás. Y no sé cómo reconciliar eso. No tienes que reconciliarte con esto hoy, ni mañana, ni nunca. Ella se extendió la mano, deteniéndose justo antes de tocar su brazo, una petición más que una exigencia. Cuando ella sintió, sus dedos se posaron suavemente en su muñeca. ¿Y si simplemente existimos día a día? Sin grandes declaraciones sobre lo que esto es o en lo que tiene que convertirse. Solo que hoy estoy aquí. Hoy me permites verte, hoy eso basta. Y mañana lo reevaluamos. Sarapene bajó la mirada hacia su mano sobre su muñeca. Ese simple punto de contacto que, de alguna manera, la anclaba con más eficacia que cualquier técnica de meditación que hubiera dominado. Lo hace sonar alcanzable porque lo es. Lo imposible es lo que ya has hecho, admitir que quieres algo más allá del deber. El resto es solo práctica. Durante las semanas siguientes, desarrollaron una rutina que, de alguna manera, honraba tanto sus responsabilidades como la incipiente relación que crecía entre ellos. Elia se convirtió oficialmente en su asesor cultural, un cargo que causó sorpresa, pero no era inédito, y asistió a las reuniones del consejo donde sus observaciones resultaron realmente valiosas. Pero la verdadera evolución se produjo en los ratos libres entre sus obligaciones oficiales. La acompañaba a los jardines casi todas las tardes y ella se encontró explicándole su trabajo botánico con un entusiasmo que había reprimido durante décadas. Él la escuchaba con genuino interés, hacía preguntas inteligentes y una vez le trajo semillas de una planta llamada lavanda que pensaba que podría adaptarse al clima de Ateran con los cuidados adecuados. Al ver cómo se le iluminaba el rostro con el regalo, Ella se dio cuenta de que nunca antes había visto tanta alegría en su cara y la escena fue tan cautivadora que perdió por completo el hilo de lo que estaba diciendo. Te detuviste a mitad de la frase, observó Sarapene, examinando cuidadosamente las semillas. Sonreíste de verdad, sin reservas ni cálculos. Fue desconcertante. He sonreído antes. No así. Eso fue. Buscó las palabras. Fue una sonrisa sin defensas. Fue hermoso. Ella lo miró y algo en su expresión había cambiado. Menos reservada, más abierta. Sigues usando esa palabra, hermoso, para cosas que siempre he considerado debilidades o indulgencias, pero como te han enseñado a ver como debilidad todo aquello que no está directamente relacionado con el gobierno, la fuerza que nunca se doblega acaba por romperse. Necesitas estos momentos, no a pesar de ser reina, sino porque lo eres. Se sentaron juntos bajo la luz del atardecer, plantando semillas de lavanda en tierra especialmente preparada. Y Sarapene sintió algo que casi había olvidado cómo nombrar, satisfacción.
no la satisfacción de una política bien ejecutada o de un juicio acertado. Pero el simple placer de existir junto a alguien que no le exigía nada más que su presencia. La corte lo notó, por supuesto. Los consejeros cuchicheaban, los senadores especulaban y, finalmente, Keyen se acercó a ella directamente con inquietudes sobre el protocolo y la percepción pública. Sarapén escuchó la letanía de preocupaciones, que la estaban distrayendo, que se estaba mostrando favoritismo, que un consejero humano estaba ganando una influencia inapropiada, y luego desestimó cada objeción con una sola afirmación: me ve a mí. No mi título, no mi autoridad, no lo que puedo ofrecer o amenazar, solo a mí. Y he descubierto que ser vista no es un lujo que esté dispuesta a sacrificar por conveniencia política. La noticia de esa declaración se extendió por el palacio con asombrosa rapidez, y los murmullos cambiaron de tono, menos escandalizados, más curiosos. Algunos cortesanos que habían servido durante décadas comenzaron a mirar a su reina con renovada atención, como si intentaran comprender qué había descubierto aparentemente aquel humano. Una tarde, aproximadamente 3 meses después de aquella primera conversación en la sala del trono, Sarapén encontró a Elas en la biblioteca del palacio, un vasto espacio que olía a conocimiento preservado y contenía testos de civilizaciones que habían dejado de existir antes de que la humanidad descubriera el fuego. Él tomaba notas, completamente absorto, y no notó su presencia hasta que ella se sentó a su lado. ¿Investigación?, preguntó ella. ¿Contexto? Intento comprender las presiones históricas que moldearon tu papel, las expectativas que heredaste en lugar de elegir. Él le mostró sus notas, un análisis detallado de las prácticas de sucesión, las responsabilidades reales, la evolución gradual de la monarquía en Ateran. Quería entender contra qué luchas cada vez que eliges ser tú mismo. Algo en su pecho se contrajo dolorosamente. ¿Por qué? Porque comprenderte me importa. No solo los momentos que eliges mostrarme, sino todo el contexto de tu existencia. El peso que llevas y que no puedo ver directamente. Él cerró el cuaderno. Además, estoy perdidamente enamorado de ti, así que entender a qué te enfrentas me parece lo mínimo que debo hacer. La naturalidad con la que pronunció esa devastadora declaración, como si fuera un simple hecho en lugar de una revelación trascendental, dejó a Sarapén momentáneamente sin palabras. Cuando logró hablar, sus palabras fueron temblorosas e inseguras. No puedes decir las cosas así como así. ¿Por qué no? Es cierto. Lo has sido durante semanas, probablemente. He estado esperando el momento adecuado para mencionarlo, pero nunca habrá un momento perfecto. Así que pensé que la honestidad era mejor que el silencio estratégico. Él la observó con preocupación. A menos que prefieras que no sienta eso, en cuyo caso me disculpo por las molestias que me causan mis emociones, no te disculpes. Las palabras salieron con fuerza. No te atrevas a disculparte por verme con claridad y decidir que lo que ves merece ser amado. ¿Entiendes lo raro que es eso? Lo imposible. Ella le agarró la mano con tanta fuerza que probablemente le dolió. He vivido 300 años. Me han alabado, temido, respetado, admirado, pero amado por quien soy en realidad, no por lo que represento. Eso nunca había pasado. Ni una sola vez, jamás. Entonces, ya era hora. Ella se acercó más, y con infinita delicadeza le acarició el rostro con la mano libre. Y para que conste, no es por algún motivo. No hay misterio en por qué te amo. Eres brillante, justa, compasiva, obstinada y, a veces, imposible. Te preocupas demasiado por demasiadas cosas y te agota, pero te niegas a dejar de hacerlo. Guardas jardines en secreto, lloras por los soldados heridos y gobiernas con una claridad moral que la mayoría de la gente no puede imaginar alcanzar. Amarte no es sorprendente. Es inevitable. La única sorpresa es que me haya tomado tanto tiempo admitirlo. Sarapén lo besó entonces, y fue diferente de aquel primer beso desesperado en el pasillo de la enfermería. Esto era certeza en lugar de búsqueda, firmeza en lugar de ahogamiento. Era el beso de alguien que había dejado de temer lo que podría perder y había empezado a apreciar lo que había encontrado. Finalmente se separaron, sin aliento y sonriendo, y ella apoyó la frente contra la de él. No sé cómo estar enamorada, confesó en voz baja. No es una habilidad que haya desarrollado. Probablemente cometeré errores, te decepcionaré, seré difícil de maneras que ni siquiera puedo predecir. Bien. La gente perfecta es aburrida y es imposible conectar con ella. Prefiero lo difícil y real a lo fácil y falso siempre.
Él la besó de nuevo, breve y dulce. Además, estás hablando con alguien que dejó una carrera académica estable para convertirse en una nómada diplomática porque no podía entender cómo existir en un solo lugar. Ambos estamos aprendiendo sobre la marcha. A eso se le llama ser humano o lo que sea que se diga para los monarcas extremadamente longevos. Siendo honesta, ella dijo que era ser vulnerable. Estar dispuesta a desear cosas y arriesgarse a perderlas. Ella se apartó lo suficiente para mirarlo a los ojos. Una vez me preguntaste si era hermosa. Tu respuesta lo cambió todo. Así que, déjame preguntarte algo ahora. Cuando me miras, cuando me ves por completo, incluyendo las partes difíciles y las partes asustadas y las partes que no saben lo que hacen, ¿sigues pensando que soy hermosa? Pero más que nunca, la respuesta de Elijah fue inmediata y segura porque ahora te veo intentándolo, eligiendo ser abierta cuando cada instinto me dice que me cierre, eligiendo arriesgarme a sentir cuando la insensibilidad sería más segura. Eso no es solo belleza, Sarah Penn. Eso es valentía. Y verte aprender a ser valiente de esta manera tan particular es un privilegio que no me tomo a la ligera. Sonrió entonces, con esa sonrisa sincera que él había visto por primera vez con las semillas de lavanda, y algo en ella se relajó por completo. Quédate conmigo. No solo esta noche, sino que hizo un gesto vago, abarcando el futuro, la posibilidad y una duración desconocida. Por mucho que esto funcione, por mucho que pueda soportar estar con alguien que aún está descubriendo cómo desear las cosas, no me iré a ninguna parte. Estás atrapado conmigo hasta que decidas lo contrario. Pero te advierto, soy extremadamente terca cuando decido que algo me importa. Es un defecto de carácter. Aprenderé a vivir con él. Se puso de pie y lo ayudó a levantarse. Vamos, quiero mostrarte algo. Lo condujo a través del palacio hasta una habitación en la que nunca había entrado. Su estudio privado, más pequeño que las cámaras oficiales, lleno de objetos personales en lugar de asuntos de Estado. Dibujos botánicos cubrían una pared, claramente obra suya, detallados y hermosos. Estanterías había libros sobre temas que nada tenían que ver con el gobierno, poesía, xenobiología, filosofía. Era la habitación de alguien que había mantenido una vida interior a pesar de toda presión externa para subordinar el interés personal al deber. Esta soy yo, dijo Sarah Penn, señalando el espacio. Las partes que no muestro a la corte, ni al Senado, ni siquiera a la mayoría de mis asesores, la persona que lee poesía, dibuja plantas y a veces escribe terribles tratados filosóficos sobre la naturaleza de la conciencia. Se giró para mirarlo. Quiero que conozcas a esta persona, la que existe cuando se quita la corona, se cierra la puerta y nadie lleva la cuenta. Sería un honor. Ella se movió por la habitación, examinando dibujos y libros con evidente admiración. Se detuvo ante un boceto de una flor alienígena, increíblemente detallado, y sonrió. Tienes talento. Esto podría publicarse. ¿Con qué nombre? La reina que pierde el tiempo con el arte, pero su tono era burlón, no amargo. Dibujo para mí. Basta con que una persona sepa que existen dos personas, corrigió el Hilas. Y prometo ser un público agradecido, aunque te advierto que te animaré a hacerlo más a menudo. Por la salud mental y todo eso. Vas a ser una de esas parejas que insisten en el autocuidado, ¿verdad? Por supuesto, alguien tiene que equilibrar la balanza.